Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Bien, amigos y amigas, damos inicio a nuestro programa dándole gracias al Señor como lo hacemos todos los días por este lindo, hermoso y bendecido día que nos ha regalado el día de hoy. Gracias Dios por este sol hermoso, gracias Dios por este día nuevo, gracias Dios por este día único e irrepetible que vamos a vivir en la historia de nuestra vida. Gracias porque nos permites compartir en nuestro hogar con nuestra familia, en el trabajo con nuestros amigos. Gracias Dios porque a través de tu infinita misericordia y a través de tu amor por el cual fuimos creados a imagen y semejanza tuya, podemos dar amor también a quienes viven con nosotros, a quienes comparten con nosotros y a personas inclusive que no conocemos en la calle, pero que a través de un hola, a través de un saludo, hacemos grande y manifiesto ese amor por el cual fuimos creados a tu imagen y semejanza. Con estas intenciones nos ponemos en tus manos, damos inicio a nuestro programa pidiéndote para que todo lo que vayamos a comentar, para que mis comentarios y sus comentarios siempre sean de carácter positivo para nuestro querido Limón y nuestra querida Costa Rica. De igual manera, enviamos un saludo muy especial a don Freddy Calvo, que nos acompaña acá en la mesa de trabajo en los estudios de Radio Casino. Y a usted, amigo, claro, usted que siempre nos favorece con su sintonía. Gracias por estar con nosotros, porque sabemos que usted 24/7 está pegadito a la Reina del Caribe Radio Casino en la 98.3 FM y a esta hora de la mañana, 11:30, 1 de la tarde, de lunes a sábado, en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Así es que lo invitamos para que no mueva el dial de su radio, para que se quede con nosotros, queditico en su casa o queditico en su trabajo. Si está en la calle y está haciendo algo que no corresponde a una urgencia, por favor, váyase para su casa. Esté queditico, evitemos los tumultos, las aglomeraciones, porque esa es la mejor práctica que podemos hacer para evitarnos todos el contagio del coronavirus. Así es que gracias por estar con nosotros, gracias por estar en este día martes 21 de abril del año 2020, en un día soleado, un día hermoso, un día lleno de verano, un día característico de nuestra provincia de Limón, en esta porción de tierra bendita del Caribe costarricense. Lindo, pero debemos de estar en casa. Así es que seguimos invitándolo para que usted se quede ahí en su casa y nos ayude a detener esta pandemia que obviamente nos ha afectado no solamente a Costa Rica y a Limón, sino al mundo entero. Saludamos a don Freddy Calvo, bienvenido, Comentarios al Día. Donde su opinión cuenta, buenos días, gracias Juan, buenos días a Sergio Díaz en cabina y en controles. Estamos acá en el tercer piso del edificio Grau, en los estudios de la Reina del Caribe Radio Casino, y muy contentos, definitivamente que sí, y sin cansarnos de decir gracias Señor por toda esta gran oportunidad. Esto definitivamente uno lo valora más conforme pasan los días, conforme avanzamos, uno lo valora más, y es así debe ser. Gracias Dios, definitivamente. Así es que aquí estamos interactuando con esta rica audiencia, y así esperamos que sea también, que ustedes pues aprovechen y ya que estamos acá con este valioso espacio, con este lindo espacio, con todo esto donde pues habrá voz para los que no tienen voz, y por supuesto, como siempre ha sido, con el respeto, con el debido respeto, eso sí. Así es que aquí estamos con energías y dispuestos, cumpliendo, porque de eso se trata. Y si se darán cuenta, con temas importantes y con avances importantes también. Por ejemplo, ayer, donde ya se dio a conocer que está preparado para iniciar el 4 de mayo con las vacunas de la influenza. Así es que definitivamente todo esto es importante, esto y más, porque así es, de eso se trata. Para eso está su programa Comentarios al Día. Eso es, téngalo ahí, téngalo presente y aproveche. Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Así es, gracias por continuar con nosotros hoy en día martes 21 de abril del año 2020, 11:34 minutos. Estamos en el Cantón Central de la provincia de Limón, estamos en los estudios de Radio Casino, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Nos separamos un momento, ya casi regresamos con todos ustedes. La Municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles,
áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo. El Colegio Universitario de Limón, CUNLIMón, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. Estamos siempre pensando en su salud, velamos siempre por su bienestar. Farmacia Británica esperándolo está. Siempre con gusto te atenderán. Farmacia Británica es el lugar donde todo en farmacia encontrarás. Farmacia Británica número 2 te ofrece todo en farmacia, productos naturales, línea de cosméticos y bazar, toma de presión, de azúcar, preparación de recetas, servicio de inyectables. Estamos costado oeste de Maxi Bodegas en Limón. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7:30 de la noche, jornada continua. Y los domingos, horario especial de 6 a 8 de la noche. Llámenos 2798-1671 o al telefax 2798-3131. Le atenderá el doctor Carlos Avellán Torres y su excelente personal. Farmacia Británica número 2. Somos la primera farmacia en la periferia de Limón. Amigo limonense, si usted quiere ver su vehículo como nuevo, no lo piense más. Tráigalo a Spacar, donde con personal especializado le lavamos y enceramos su vehículo con equipos y materiales de primera calidad. Además, si no puede traerlo, se lo vamos a recoger con nuestro servicio express. Llámenos al 8917-6015 o visítenos en Limón Centro, contiguo a Mega Super. Spacar, donde llevo mi vehículo a lavar. La Municipalidad de Talamanca y el Ministerio de Salud pide la colaboración de toda la población para que juntos detengamos la propagación del coronavirus, respetando las medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manténgase en su casa, no salga a no ser que sea de extrema necesidad. Esta es la etapa más aguda de esta pandemia y únicamente acatando todas las directrices del Ministerio de Salud podremos enfrentarla y salir más rápido de esta crisis. No salga de su casa a menos que sea estrictamente necesario y tome las medidas de prevención ampliamente divulgadas por el Ministerio de Salud y por este gobierno local. Solamente acatando estas disposiciones podremos detener la propagación del COVID-19. Manténgase en su casa. Extreme medidas de higiene, lavándose las manos con agua y jabón. No visite espacios públicos. Los parques permanecerán cerrados por órdenes sanitarias. No se trata de un juego. No son vacaciones. No son días libres de regalo. Es una realidad en donde podría estar de por medio su vida y la de su familia. Quédese en su casa. Ayúdenos a protegernos. Juntos podemos, si hacemos conciencia y cada uno acata las directrices. Un mensaje del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca. Limonenses, vecinos de Corales, Pacuare, Santa Eduviges, Laureles, Pueblo Nuevo. Supermercado Coop Recope RL pone a sus órdenes la alianza con Price Maro Supermercados. Sí, escuchó bien. Price Maro Supermercados y Coop Recope RL, sin afiliación y con la variedad de artículos que usted necesita.
Además les ofrecemos carnicería, verdulería, llantas para su vehículo, electrodomésticos, juguetes, pagos de servicios públicos, rifas, ofertas y promociones. Amplio parqueo para su comodidad. Visítenos en jornada continua en horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Estamos ubicados en Corales 2, al costado oeste del Colegio Técnico Profesional. Cope Recope RL y Price Maro Supermercados lo esperan con los mejores precios y la atención que usted se merece. Somos de los que empiezan el día más temprano, los que no le temen al futuro, los que ven en cada amanecer una oportunidad. Somos de los que creen que nuestro país se construye con esfuerzo y dedicación y que el éxito de todo lo que hacemos está en los detalles. Somos de los que se atreven, los que no se rinden, los que siempre dan un paso hacia adelante. En MUCAP te apoyamos y creemos en tu negocio y te decimos que llegó el momento de crecer. Solicita ya tu línea de crédito MUCAP Pymes y aprovecha nuestras condiciones de financiamiento. MUCAP, adelante sin miedo. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Y directamente desde los estudios de Radio Casino, tercer piso, edificio Grau. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. 11:41. Estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Y recuerde, ya nos puede ver por Facebook Live. Usted nos visita en la página nuestra de nuestro programa, lo busca como Comentarios al Día y ahí puede participar con nosotros, mandarnos los mensajitos, sus comentarios, sus observaciones y con gusto las estaremos atendiendo. Nos manda saludos don Johansson Rodríguez, dice saludos caballeros y al vecino Larry. Oiga, también a Sergio y a Freddy le mandan un saludo. Rufus desde los Estados Unidos, Rufus Williams también nos está escribiendo. Y la señora María Obando, saludos a mi amigo Larry y bendiciones a todos los que están ahí presentes. Un saludo para ellos que nos están ya viendo a través de la página de Facebook Live. Nos busca como Comentarios al Día. Adelante, Sergio. Tenemos a don Florencio Rivel desde el Valle de la Estrella, Valle de las Rosas. Qué gusto escucharlo, don Florencio. Bienvenido, esperando que se encuentre muy bien y sobre todo que editico en casa. Bienvenido, Comentarios al Día. Le saluda donde su opinión cuenta. Y el comentario es para ustedes en la sede central de Radio Casino en Puerto Limón. Un saludo extensivo, señor director, al compañero que está ahí y a aquellos que están escuchándonos por la radio, que es lo mejor de Casino, que se está oyendo en toda la provincia y en todo el mundo. Hoy es para llevarlos a la reflexión, porque hoy voy a hablar por mí. Yo tengo una cantina, tengo un mes de estar paralizado, no he vendido nada, no tengo con qué pagar la luz, no tengo con qué pagar el agua, no tengo con qué comprar comida y sigo cerrado. Así ya vemos varios cantineros del Valle de la Estrella, hablando del Valle, sabemos en Limón, en toda la provincia, donde tenemos más de un mes de no vender, de no abrir nuestras puertas, con sentencias de que si abrimos o vendemos 2 millones, pero sí vemos cómo los que venden ilegalmente guaro en todos los barrios, aquí en el Valle de las Rosas, Pueblo Nuevo, aquí en el mismo Infiernillo, aquí por Cartagena, vemos personas que venden guaro y cerveza y cigarros, incluso cigarros traídos de Panamá. Y este servidor no tiene que comer como muchos patentados que estamos esperando en Dios que esto pase. Y aquí estamos guardados en la casa. Yo le pregunto, ¿qué pasa con la autoridad que no es parejo? Vemos los comisariatos WON, venden a diestra y siniestra, no han parado, pero muchos cantineros que tenemos bar, que tenemos salón, tenemos un mes de comernos las uñas. ¿Hasta cuándo? Yo le pido a la autoridad, tan siquiera que en comisión de emergencia nos mande un saquito de comida, de esas que le reparten en comisión de emergencia, que nos den un saquito de comida, que paralicen a Alice. Yo tengo un recibo de luz de 70,000, el que sigue 70,000, y así tengo compañeros que le llega la luz a 140, 150,000 por mes. ¿Qué vamos a hacer? Yo le pido a mi Dios que nos dé compasión y nos dé sabiduría para seguir adelante. Mi comentario para Comentarios al Día. Con mucho gusto, señor director. Muchas gracias, don Florencio. Y yo creo que muy oportuno su comentario y gracias por recordármelo. Yo la verdad es que sí, hace días quería hacer un comentario respecto a esto. Y es que yo no entiendo cuál es la medida que se está utilizando
para poder fiscalizar y dar permisos a unos sí y a otros no para realizar comercio. Yo tengo entendido que en estas últimas semanas, me corrige alguien si me está escuchando, las medidas que se han dado es que todos aquellos establecimientos comerciales, incluidos los bares, que son restaurantes también, pueden dar su servicio con el 50% de la capacidad instalada que tiene el local, el bar o el restaurante. Y quiero ser muy específico con los bares y restaurantes porque me ha llamado mucho la atención y voy a ser muy específico. Ustedes saben que a mí me gusta ser muy directo en lo que digo y me gusta siempre decirlo con fundamento y con base, más allá de las consecuencias que pueda tener, y en eso siempre me encomiendo a Dios. Hay un bar que está al costado al costado norte del estadio de béisbol, a la par de donde queda el bar El Babasal, que así le conocen, ¿verdad? Es otro bar, es un bar de orientales, de chinos, que no entiendo por qué razón en ese bar nunca se fiscaliza. Siempre que paso, ese bar está con la ocupación completa. Cierto que las mesas están distanciadas unas de otras, pero mesas con 4 personas están ocupadas al 100%. Y uno ve que hay mucho personal de la fuerza pública en la calle, y a veces los veo y me inquieta mucho también esa participación de nuestra fuerza pública, porque siento que andan como cualquier otro ciudadano en la calle y menos haciendo cumplir su autoridad, a menos de que pues algo delictivo o algún enfrentamiento entre una y otra persona se esté dando para que ellos actúen. Pero yo siento que debe haber una responsabilidad de parte de la fuerza pública, de parte de los inspectores municipales, de parte del Ministerio de Salud, para que anden vigilantes en los comercios para ver si es cierto que se está cumpliendo, de que la capacidad instalada del 50% se esté cumpliendo. Y soy honesto, esto no se está cumpliendo. Nos han llamado la atención mucho a nosotros los ciudadanos que andamos en la calle, que tenemos que salir, familias que por necesidad tienen que ir a comprar a un supermercado, que no tienen ese dinero para estar yendo una vez cada 15 días para abastecer sus alacenas o sus armarios con comida, y tienen que salir cuando tienen su dinero. Nos han llamado mucho la atención a nosotros los ciudadanos, pero yo también quiero llamarle la atención a los que tienen que hacernos cumplir a nosotros todas las medidas y protocolos que el Ministerio de Salud nos está pidiendo. Repito, hay un bar, que no sé si es restaurante, porque nunca he entrado a ese bar. No sé si es restaurante, supongo que sí, puesto que está abierto, pero siempre está al 100% de su capacidad instalada. Costado norte del estadio béisbol. Y repito, me gusta ser directo, me gusta ser muy preciso con la información que doy. Y así me he encontrado muchos otros lugares que no son bares, que son comercio, y que siento que no se está haciendo cumplir las indicaciones que se nos están dando. Hace unos días en el cantón de Cariari, recuerdo que un miembro de la fuerza pública cerró una institución financiera, una institución bancaria, porque primero estaban trabajando con toda la capacidad instalada de sus funcionarios, y segundo, tenían toda la capacidad instalada de los clientes que llegaban a la institución financiera, y la sucursal estaba abarrotada y cerraron la institución financiera. Ese oficial de la fuerza pública hizo cumplir su autoridad y nadie le podía alegar absolutamente nada. Y siento que acá, como lo acabo de decir, nos han llamado a nosotros mucho la atención porque andamos en la calle, pero también, repito, yo me he topado a muchos miembros de la fuerza pública en la calle y andan como un ciudadano más, de 2 en 2, de 4 en 4, usted los ve que andan ahí contándose chiles, que andan ahí, e inclusive, yo no voy a decir que no puedan comerse un gallito, pero en las esquinas comiéndose ahí estas caldosas y ceviches que venden, los he visto, inclusive he conversado con ellos y les he hecho estos comentarios que estoy haciendo ahorita, y no sé qué pasa, pero si hay una responsabilidad de nosotros
que no podemos quedarnos en casa, también una responsabilidad de las autoridades que no están haciendo cumplir precisamente estas regulaciones que nos están diciendo. Tenemos a don Mario Urbina en línea, adelante, lo escuchamos, bienvenido a Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Sí, muy buen día. Definitivamente me gusta la opinión que está dando usted ahorita, porque en realidad en esta provincia la ley se le aplica a usted, a aquel no, a este sí, a aquel lo voy a pensar. No solo en esos problemas que tenemos actualmente, sino que incluyendo al tránsito. Aquí mucha gente hace lo que le da gana en el tránsito. Usted ve las boletas, las municipalidades llenando talonarios, parece que les pagan por medio si llegan talonarios, y a los 25 metros hay un montón de vehículos que obstruyen la calle y no dejan pasar y no se acercan ahí. Yo pienso que las leyes en Costa Rica no son parejas, no solo en Limón, porque yo también veo casos increíbles. Aquí en este país un proceso de juicio dura, para empezar, hasta 10, 11 años. Este es un país que nos jactamos de ser muy, muy realistas y muy correctos, pero somos un país con engaños. Mire usted, yo no sé si es cierto, pero casi puedo asegurarle que en Nicaragua dicen que si una persona es juzgada, no pasa de 6 meses para llegar al juicio. Aquí tenemos 11 años de tener problemas. Todos los procarajas que hay aquí, como el cemento, la carretera. Bueno, estas son cosas, señores, que las leyes aquí no cumplen como deben de ser. Para usted sí, para qué no, para mí sí. Así es que disculpen, pero es la verdad. Muchas gracias, don Mario, por estar con nosotros, y muy acertado su comentario, y gracias por el apoyo que usted me da al comentario con que inicio hoy el programa, y gracias a don Florencio Ribel, que motivó precisamente a que hoy tuviera presente ese dato, porque es algo que lo veo a diario. Yo, por mis funciones, tengo que estar saliendo a veces de la oficina y transito mucho por nuestras principales calles acá, y resulta eso. Y recuerdo que hace unos días nuestros buenos amigos, los gemelos Sterling, hacían precisamente esta denuncia, porque ellos tienen un bar que tienen un mes de tenerlo cerrado, igual como lo hacía don Florencio en este momento. Y soy reiterativo con las palabras que decía don Mario Urbina: ¿cómo es posible que a unos sí y a otros no? ¿Por qué no se utiliza la misma vara para medir? ¿Por qué no se utiliza la misma medida? Y repito, muchos de nuestros funcionarios de la fuerza pública andan en las calles como que están de paseo, no están cumpliendo su trabajo, no están haciendo valer su autoridad, y en este momento yo sé que ellos no están facultados para cerrar ningún negocio, pero sí están facultados para hacer cumplir lo que en este momento la necesidad de emergencia nos está pidiendo a nosotros como ciudadanos. Si un policía, si un funcionario municipal de la fuerza municipal, si un funcionario del Ministerio de Salud ve que en un establecimiento comercial hay más del 50% de la capacidad instalada, está en toda la facultad de hacerle un apercibimiento a ese comercio. Y eso, amigos y amigas, es lo que no se está haciendo. Y se está haciendo, hay unos que, con el caso de don Florencio, el caso de los gemelos Sterling, que son los casos que recuerdo y que son los que han hecho las denuncias, han cumplido cabalmente lo que la restricción está pidiendo, pero hay otros comercios que no. Y eso, amigos y amigas, es lamentable. No podemos nosotros permitir de que nuestra economía se afecte todavía aún más, y sobre todo nuestra salud, porque usted pasa por ahí, y los invito, pasen costado norte del estadio de béisbol, hoy pasen a la 1 de la tarde y se van a dar cuenta que ese bar está lleno, con todas las mesas ocupadas, y así ha sido todos estos días. Y el propietario de ese bar que quiera darme una respuesta contraria, lo invito a que venga acá y utilice estos micrófonos y que nos diga cuál ley lo está facultando para hacer caso omiso a las recomendaciones que nos están dando ahorita nuestras autoridades. Bien, amigos, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros. Agradezco a nuestros amigos que ya están bien en las redes sociales. Don Albert Morales nos manda saludos. Un saludo para usted, don Albert. Ojalá que esta afectación del COVID no lo esté perjudicando mucho en su actividad como ebanista. Don Guido Alberto Marín Zúñiga, un buen amigo de nuestro Limón, profesor de educación física por muchos años del colegio Nuevo, un especialista en el área de voleibol. Desde Curriabat nos está escribiendo. Walter Vega, como siempre, chofer de Tracasa.
Bien conectadito. Don Elber Baltodano Jondoy nos dice: usted ve a la policía sin guantes ni tapabocas, ¿serán inmunes? Pues pienso que sí. Además de eso, de inmunes, yo les daría otros calificativos. Bueno, 11:54. Estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Nos vamos a separar un momento para entrar en tema de fondo. Ya casi regresamos con todos ustedes. Porque nuestros usuarios son nuestra razón de ser. Tracasa le invita a disfrutar las fiestas de nuestra provincia con servicio especial de transporte. Para estas fiestas, deje su auto en casa, porque Tracasa le lleva a casa con chofer designado, pensando en el desarrollo de nuestra provincia y en la comodidad de nuestros usuarios. Tracasa moderniza su flota. Ofrecer un mejor servicio cada día a nuestros usuarios es nuestro objetivo. Tracasa, siempre pensando en Limón. La Municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles, áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo. El Colegio Universitario de Limón, con Limón, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. La Municipalidad de Talamanca y el Ministerio de Salud pide la colaboración de toda la población para que juntos detengamos la propagación del coronavirus, respetando las medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Manténgase en su casa, no salga a no ser que sea de extrema necesidad. Esta es la etapa más aguda de esta pandemia y únicamente acatando todas las directrices del Ministerio de Salud podremos enfrentarla y salir más rápido de esta crisis. No salga de su casa a menos que sea estrictamente necesario y tome las medidas de prevención ampliamente divulgadas por el Ministerio de Salud y por este gobierno local. Solamente acatando estas disposiciones podremos detener la propagación del COVID-19. Manténgase en su casa. Extreme medidas de higiene, lavándose las manos con agua y jabón. No visite espacios públicos. Los parques permanecerán cerrados por órdenes sanitarias. No se trata de un juego. No son vacaciones. No son días libres de regalo. Es una realidad en donde podría estar de por medio su vida y la de su familia. Quédese en su casa. Ayúdenos a protegernos. Juntos podemos, si hacemos conciencia y cada uno acata las directrices. Un mensaje del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca. El colono agropecuario, a la par del que produce. Limón Centro, costado noreste de la Catedral, con el servicio veterinario del doctor Leandro Jiménez, sirviendo a la comunidad en temas de consultas generales, cirugías, visitas a campo, alimentación y medicamentos veterinarios. Horario de atención de lunes a sábado en horario diurno. El colono agropecuario, donde su misión es cumplir a tiempo con calidad, amistad y confianza a las necesidades de clientes, colaboradores y comunidad, para su mejor opción ahora y siempre. Visítenos costado noreste de la Catedral, Limón Centro. Limonenses, mucha atención. Sus necesidades en agregados para la construcción, el Tajo Chirripó la suple. Sí, el Tajo Chirripó, siempre en armonía con el ambiente, le ofrece arena, piedra, bases, polvo tierra, subbases. Visítenos en Send de Matina o llámenos al 2797-8581. Tajo Chirripó, en armonía con el ambiente.
su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día, ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Y así es, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros y gracias a los buenos amigos que están pegaditos en las redes sociales, en Facebook Live, en la página de Comentarios al Día. Doña María Obando nos dice, eso es muy cierto, muchos están haciendo su agosto. Ahora que los bares están cerrados, venden clandestino y pulperías que no tienen patente de licor lo hacen. Pulperías clandestinas donde afectan a todos los patentados, bares cerrados y que venden a escondidas para poder salir adelante por lo menos con su alimentación. La ley es para todos, el ayote se parte por la mitad. Gracias, doña María. Recuerde, en Comentarios al Día su opinión cuenta. Don Henry Billerer nos dice desde San José, saludos, muy buen comentario. Don Roberto Casco desde la Ciudad del Sol nos dice, en Miami. Saludos, Juancito. Muchas gracias. Recuerde, este es su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros. Igual puede hacerlo a través de los teléfonos 2758 0029 2758 1613. Damos la bienvenida a Mónica Meneses, que ya está con nosotros por acá. ¿Todo bien, Moniquita? Gracias a Dios, muy bien. Excelente, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, continuamos, amigos. Hoy, como lo anunciamos así en redes sociales, antes de iniciar nuestro programa, hoy tenemos la participación de don Larry Wayne. Don Larry Wayne, muchos de ustedes lo conocerán, es el administrador del hogar del adulto mayor Víctor Manuel Casco Torres, así es, ¿verdad? Sí, Víctor Manuel Casco Torres, ubicado en Cieneguita. Lo conocemos por su trayectoria, pero también recordarles que don Larry Wayne es regidor electo, fue regidor electo en las últimas pasadas elecciones municipales por el Partido Auténtico Limenense, y ya pues presto a tomar posesión de su, valga la redundancia, de su puesto en la municipalidad. Y como se los decía hace unos días, este asunto de la pandemia y el COVID y el coronavirus, como queramos llamarlo, que nos ha afectado tanto, a veces como que nos hace olvidar algunas cosas de nuestro día a día. La semana pasada conversábamos de que esto también da lugar a que muchas veces de manera política se hagan afectaciones a la ciudadanía, se tomen decisiones en las que todos andamos pensando en la pandemia y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, y muchas decisiones que se toman en nuestro gobierno central, en nuestro gobierno local, los 82 cantones, podría que estén afectando a la ciudadanía o impactando y no nos estamos dando ni cuenta. Yo les aseguro que hacemos una encuesta de cuánto está el litro de combustible en este momento y la gente no sabe. ¿Por qué? Porque estamos ahorita pensando en la pandemia. Entonces, hay temas que no podemos olvidar y no podemos sacarlos de la mesa. Y precisamente este 1 de mayo, si Dios lo permite, es el traspaso de poderes locales, una nueva administración, no de alcalde, porque recordemos que don Néstor Matis fue reelegido, pero sí de Consejo Municipal. El Consejo Municipal esta vez se parte, se distribuye, se reparte, mejor decirlo, ¿verdad? En siete nuevos regidores, distribuido de manera que el Partido Auténtico Limonense pues tiene 2 sillas y el resto de partidos tienen 5. En este caso, uno cada uno, los 5 partidos. En este caso, el Partido Justicia Social Costarricense, el Partido Liberación Nacional, el Partido Nueva Generación, el Partido Liberación Nacional y el Partido Restauración Nacional. Los tengo muy presentes, ¿verdad? Ahí estamos. Estoy al día, estudié. Perfecto. Entonces, hoy queremos conversar con don Larry Wayne, precisamente todos estos preparativos que se tienen, conociendo que por todo este tema de la pandemia también van a haber nuevas formas de cómo hacer ese traspaso, no el habitual, con gente, con los mismos nombramientos, con buena participación de prensa e inclusive con una elección que de anticipado se está dando en la presidencia, por lo menos por unas horas. En este caso recae sobre don Larry Wayne, por él tener una mayoría de edad, recae sobre él esta presidencia momentánea mientras se hace la elección de cómo va a quedar conformado el Consejo Municipal en cuanto a su dirección y su presidencia. Don Larry, como siempre es un gusto conversar con usted. Vamos a tratar de agotar este tema y más adelante también quiero hablar un poquito del hogar Víctor Casco Torres, porque me interesa
por tener una población también vulnerable ustedes y para ver cómo la están manejando. Yo creo que todos podríamos estar interesados de eso. También le damos la bienvenida a don Carlos Danilo Zárate González. Pero primero... Claro que sí, pero quiero darle la bienvenida también, que ya se nos incorpora aquí a la mesa de comentarios al día. Sí, primero los viejitos. Don Larry. Dos cositas. Claro que sí. ¿Puedo? Sí. Claro que sí. Permiso? Ok. Primero, felicitar públicamente al padre Eduardo Ramírez Ruiz, que hoy está cumpliendo años. Hoy está de cumpleaños. Sí, padre Eduardo Ramírez Ruiz. Su hermana Emilia Ramírez Ruiz fue compañera mía en el colegio del Liceo Heredia. Me llama la atención lo que dice usted, don Juan, en el sentido de que don Néstor Matis no va a estar porque ya es alcalde. Yo pienso que... No, claro, sí. Va a estar, yo claro. Interpreté mal entonces. Sí, claro, no, sí, él está. Porque que no hay un cambio, no hay un cambio porque es reelección. Sí. Bueno, ok. No hay un cambio porque es reelección. Sí, pero va a estar presente. Sí, claro, por supuesto. Sí. Esperemos que sí, que su salud se lo permita, ¿verdad? Claro. Esperemos que sí. Y ahora está en cuidados intensivos con Patricia, la esposa. Sí. Ojalá que no esté más estresado. Ojalá que no esté más estresado. Yo pienso que sí. Patricita agota. Lo dice la experiencia, dice don Carlos. Sí. Bueno, Larry, buenas. A lo que venimos. Bienvenido, Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, señor Burns Zárate. Buenas tardes, compañero Calvo. Y gracias, Juan, por tenerme acá, por haberme invitado para poder comentar sobre el tema del 1 de mayo. Correcto. Y quiero dejar algo bien claro. Esta elección no fue Larry, no fue nadie por acá, sino que fue el registro o el Tribunal Supremo de Elecciones, que fueron los que tomaron la decisión y designaron quiénes van a participar. Como mi persona sería el presidente. Y es primera vez que lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones, Larry, si no estoy... Pienso que sí, por la situación que estamos viviendo. Por la ¿verdad? situación por que la se situación vive. que estamos viviendo. Correcto. Y acá está el oficio en la cual ellos hacen referencia, indican quiénes son las dos personas que se harían cargo en primera instancia, en lo que se refiere al inicio, a la apertura del directorio provisional, que lo estoy compartiendo con el compañero Juan Poveda, que quiero aclarar que no pudo estar por acá hoy porque tiene una situación familiar, entonces no nos puede acompañar en estos momentos. Para esa fecha ayer ya iniciamos en conjunto, Poveda y mi persona, tampoco ayer pudo estar, pero sí hicimos la primera reunión en el salón, en el salón de sesiones, para ver cómo iniciamos con la distribución, que en total el número de personas que estará allí serían 26 personas, 27 personas con el que se encarga de lo que es la parte de sonido. Ahí estarían los 7 regidores propietarios, los 7 suplentes, los 8 síndicos propietarios y suplentes, más la secretaria, más los vicealcaldes y el alcalde que estarían. Es entendible y que todos quisiéramos que nuestra familia nos acompañara, como todo, que creo que el periodo anterior fue algo muy lindo, porque ahí estuvieron toda la familia, todo el Limón acompañándonos, pero esta vez es algo muy particular y tenemos que cumplir. Es tal que estamos gestionando, ya se gestionó, que el Ministerio de Salud, mediante un técnico, para evitar cualquier comentario y que se diga que nos quieren imponer como siempre, ¿no? El técnico del Ministerio de Salud, ellos están para dar el aval sobre la distribución que se ha hecho, para evitarnos todo esto, porque yo sé que ese día todos vienen y que quisiéramos que estuviera la gente que uno más aprecia a su lado, pero no es factible.
y hay que tener claro que no van a poder específicamente accesar al edificio municipal, para que tengamos eso claro. Se pretende por lo menos transmitir. Eso le iba a preguntar, Larry, ¿va a haber una transmisión en redes sociales? Se pretende transmitir en redes sociales, estamos en esas gestiones, porque creemos que es importante. Si no pueden estar, por lo menos aprovechar la parte tecnológica para que todos podamos vivir ese momento. Entonces, se está en gestiones, estamos ayer, que fue la primera reunión, y yo espero poder coordinar con el señor alcalde para ver hasta dónde podemos, nos puede apoyar en esa línea, para poder que esto le llegue a la comunidad limonense y la comunidad limonense la puede disfrutar, porque estamos iniciando otro proceso de 4 años con nuevas caras y con la idea de que Limón continuemos trabajando, y que el equipo se redujo a 7, antes eran 9, se redujo a 7. Entonces creo que el esfuerzo tiene que ser mayor mayor que antes. Y la unión, ni pensar, la unión debe haber más unión para poder trabajar y poder hacer las cosas. Si hablamos de eso, si ha costado tanto cuando son 9 para lo que es integrar las comisiones, ahora que son 7 y con tantas comisiones, ahora por eso te digo que ahora tiene que haber muchísimo más solidaridad para poder avanzar y poder salir avante en este compromiso que hemos adquirido, porque esto de iniciar es responsabilidad. Ese es un poder aparte. Es un poder donde las personas, los 7 más 8, somos los responsables vamos a tener que responder a la comunidad limonense del desarrollo o lo que se haga en esos 4 años. Por eso yo creo que la unidad desde ahora, nosotros, mi persona y las compañeras, estamos buscando y queremos eso, solidaridad y unión para poder salir avante. Sí, señor. Señor Larry, algo que en alguna medida alivia, da confianza, es que usted no es nuevo en estas labores. Entonces yo creo que es importante porque para efectos de que todo salga de la mejor manera, yo creo que ya su experiencia va a ser importantísima, porque como regidor, sí, por supuesto es primera experiencia, pero usted ya conoce el teje y maneje de toda esta actividad municipal. Bueno, esa es parte de la ventaja, pero también es una desventaja, porque en algún momento se exige más. O sea, entre más experiencia tengas o más conocimiento tengas, más es lo que te exigen y más se exige uno también. La idea es esa. La idea es, porque no solamente mi persona ha estado dentro de la municipalidad, hay por lo menos dos compañeros más que como regidores propietarios, que ya han pasado por ahí y ya más bien tienen muchísimo más andado que mi persona en algunos momentos, que estoy hablando del señor Poveda y doña Lisa, que estuvieron en un periodo, en el mismo periodo, y creo que ahí es donde vamos a poder traer eso. Pues la idea es que con esa unión, con esas experiencias, es unirnos para poder hacer un gran papel. Don Larry, ¿y a qué horas dará inicio la sesión solemne? Bueno, por ley se inicia es a las 12 mediodía. A las 12 mediodía. Hoy tenía interés de traer la propuesta de agenda que tenemos en estos momentos, pero no me fue posible, la compañera no lo pudo tirar, pero yo esperaría que en el transcurso de la semana
podamos compartirlo con ustedes para que la comunidad sepa sobre las actividades que se va, o sea, sobre la agenda de ese día, que creo que consta como de 10 puntos, pero 10 puntos que no son tan extensos, sino que es nada más la parte protocolaria. Entonces, lo que son las elecciones, porque en primera instancia, según la ley, bueno, entre nosotros nos juramentamos, tanto mi persona como Poveda nos juramentamos para poder asumirlo. Posteriormente a eso, nosotros, me tocaría a mí juramentar a los otros compañeros, digamos, a los regidores suplentes y a todos los otros compañeros, propietarios y suplentes, más los síndicos, me tocaría juramentarlos. Entonces, en ese proceso, y después ya pasaríamos a lo que es la propuesta de posibles candidatos, candidatas para la presidencia, vicepresidencia, conteo de votos. Posteriormente a eso estaríamos ya lo que es el traslado, la juramentación de los electos, y después de eso ya sería trasladarlo a los ¿cómo se llama? A los electos por los 2 años, y ellos asumen en ese momento y son ellos los que hacen a partir de ahí. Perdón, Freddy, tengo una llamadita. Adelante, Mónica. Tenemos en línea a don Florencio. Adelante, don Florencio, lo escuchamos. Bienvenido nuevamente. Comentarios al día, le saluda donde su opinión cuenta. Gracias por dar mi opinión, don Larry. Qué gusto saludarlo. Y la pregunta es para usted, don Larry. Usted sabe que en esta elección popular no solamente se eligieron los regidores propietarios, los regidores suplentes, los síndicos suplentes y los regidores y los síndicos propietarios. También se reeligieron o se eligieron por el pueblo los concejales de distrito, que son tan importantes en el pueblo. Pongamos aquí en el distrito segundo, es algo indispensable para nosotros conocer a esta gente, saber y que se tome en cuenta ellos, porque son los que van con el síndico y hacen las gestiones del pueblo para ver las prioridades del pueblo, como lo dice el Código Municipal. Y vemos que aquí, una vez más, vuelven a discriminar a los señores concejales de distrito y no les dan la potestad que el pueblo les ha dado. Yo quisiera que usted me contestara si los van a tomar en cuenta, y si no, que den la lista de las personas elegidas por cada distrito, porque hasta la actualidad oímos rumores que fulano, que sutano, pero cómo se compone los concejales de distrito, el consejo de distrito, distrital, es lo importante para nosotros. Y que Dios le dé bendición, iluminación, para que usted en estos 4 años, ya que el Valle de la Estrella creo que no tiene regidor por el pueblo, solo el Centro Limón, al cual nosotros sí estamos preocupados, porque ahora ¿quién nos representa? Quisiera saber quién realmente quedó por el Valle de la Estrella y de qué partido. Adelante, donde su opinión en comentarios al día son para usted. Gracias, don Florencio, por estar con nosotros. Sí. Don Larry. Don Florencio, y culto público, disculpe mi omisión, que acá no tengo la lista de los concejales, pero usted tiene toda la razón. Yo viví esa experiencia que muchas veces nos han dejado y nos dejan en el olvido, pero disculpe, igualmente a los concejales. Lo que pasa es que tal vez uno... Igualmente van a participar en la sesión. Difícilmente, porque ellos no, según la ley, ellos no participan dentro del proceso. Dentro del proceso de ese día no participan. En otro momento sí estarían. ¿Por qué? Porque la amplitud les daría la oportunidad. Claro, pero en estos momentos está bien claro cuántos son, quiénes son. Entonces, ahí es donde está la situación. Pero Rivel tiene mucha razón. Ellos son los más cercanos a las comunidades, son los más cercanos a las necesidades de las comunidades. Entonces, pido disculpa por esa omisión, don Rivel, y el público. Y a los concejales. Que disculpe, no fue intención. También sería importante aclararle a don Florencio de que el Valle de la Estrella sí tiene, sí tiene regidor, que es del partido
Alianza Democrática Alianza, Cristiana. Que es el señor Abner García. Abner García. Creo que Abner trabaja en Dole, correcto. En Dole trabaja Abner. Entonces, para que le quede claro, don Florencio, que sí, el distrito del Valle de la Estrella tiene su regidor. De hecho, estuvo con nosotros en un programa hace como un mes y medio aproximadamente, que estuvimos en Cahuita con los síndicos y un regidor, creo, del cantón de Talamanca también, me parece que estuvieron. Pero sí estuvo con nosotros don Abner, y confirmarle a don Florencio que sí tienen representación. Igualmente tienen el síndico también es del partido, del mismo partido que Alianza Democrática. Creo que es una mujer la que es síndico por el Valle de la Estrella. Igualmente, disculpas, nunca fue mi intención. En cuanto a eso, se proyecta que por lo menos pasemos una hora, Dios primero, que la elección, porque eso va a depender del tiempo que vayamos a tener, vayamos a durar en la elección de los miembros. ¿Cuánto acuerdos habrá en cuanto a la elección de presidentes y vicepresidentes del Consejo? Ahí es donde va a depender mucho el tiempo que vayamos a durar ahí durante el día. Puede ser una hora, puede ser hora y media. No hay hora, o sea, hasta que se elija esos dos miembros, vamos terminando con el discurso del presidente electo, el discurso, y se va cerrando, y a empezar el próximo lunes. El próximo lunes sería la primera sesión, si eso es lo que asumimos. ¿Las sesiones las están haciendo ahorita presenciales, igual o de manera virtual? Están haciendo presenciales. Las Solo propietarios. Todavía entiendo que no hay ninguna ley que los faculte para hacerlas virtuales, ¿verdad? Pero sí, yo siento que tenemos que ir hacia eso. Sí, claro, pero en este momento entiendo que no hay nada que los faculte, ¿verdad? Por tema de las actas. Ajá. Pero yo siento que tenemos que ir hacia allá. Yo siento que todo lo que se dé ahí, las actas son públicos. El que se transmite no debería ser ningún problema. Yo siento que más bien pudiera ser hasta una ventaja, porque el pueblo pudiera ver muchas cosas de lo que pasa ahí y cómo pasa. Don Larry, en esta actividad, la juramentación de alcaldía estará a cargo de Consejo Municipal. No, porque esa juramentación ya se realizó. El tribunal desde el periodo pasado, el tribunal juramenta a los alcaldes y les entrega de una vez las credenciales. Entonces aquí solo se juramenta nomás los que son los regidores propietarios, suplentes, síndicos, suplentes y todo. Los concejales si no entran en ese proceso. Perfecto, Larry. Bueno, vamos a también darle la bienvenida a Marina, que está con nosotros por acá también, funcionario municipal, y yo creo que también tiene mucho que aportarnos. Ya tiene la experiencia también en esta actividad que se va a llevar a cabo, si Dios lo permite, este próximo 1 de mayo, 12 mediodía, en nuestro edificio municipal, nuevo edificio municipal, y como lo ha explicado muy bien don Larry, con una participación bastante disminuida por razones obvias, la pandemia que estamos viviendo, y yo creo que eso todos los entendemos. Ojalá que sí se pueda dar una transmisión virtual al menos, para que los limonenses podamos estar conectados y pegaditos para ver cómo transcurre esta actividad, que nosotros los limonenses debemos de considerarla, y todos los cantones de este país deben considerarla como la más importante, porque es el gobierno local el que toma decisiones por usted, en el que se podrá decidir el desarrollo o el subdesarrollo de una comunidad. Así es que ojalá que esta transmisión pueda darse para que todos podamos ser partícipes de cómo se van a dar y cómo va a transcurrir este evento. Marina, bienvenido a Comentarios al Día. Donde su opinión cuenta. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, don Larry. Buenas, Freddy, Juan y
y allá en las cabinas a Mónica, que todos estén bien y que Dios pueda bendecirlos a todos y el pueblo de Limón como nos ha estado bendiciendo. Viendo y siguiendo el hilo en la conversación, yo le doy gracias a Dios por la visión de la clase de municipalidad que tenemos. El salón que tenemos es bastante amplio, entonces ese salón da para que la distribución y el distanciamiento pueda ser efectivo dado a la situación que estamos viviendo actualmente. Esta es una de las municipalidades que no tiene problemas de espacio. No sé cómo van a ser otras municipalidades que son muy pero muy chiquitas. Su sala de reunión, aunque tengan menos gente, pero también en las salas, hay salas que yo he ido y son bastante chiquitas, pero gracias a Dios por la sala que tenemos acá en Limón, las condiciones son distintas y creo que vamos a tener una buena participación de nuestros honorables regidores y todo lo que es el Consejo Municipal. Creo que este año, y aunado a esto de la pandemia, vamos a unirnos de las manos para sacar a este Limón adelante. Hay situaciones, Juan, en la provincia, en Limón, en el Cantón Central, en la cual usted me vio esta mañana, ¿verdad? Con la señora que vende periódicos en frente de Más por Menos, en las afueras de Más por Menos. Una señora que Más por Menos la tuvo que quitar de ahí para poder ellos cumplir con la orden sanitaria de tener el espacio libre para poder cumplir con la fila. Entonces la señora se pasó para el lado de la Casa de la Cultura, en la pura esquina de la Casa de la Cultura. Y llevaba días ahí, yo no hallaba qué decirle porque es una persona que está llevando el pan, que está pellizcando algo para... Al punto que me llamó a mí para que le ayudara. Al punto que te llamé para comentar el asunto, pero yo venía, esta mañana hablé con la señora, le expliqué la situación, porque vea, Juan, en Limón, y me imagino que en todo lado, pero yo tengo que hablar por Limón. Le adelanto lo que me va a decir. ¿Qué? Vea, don Marina, de amigos que nos escuchan, lo que nos cuenta ahorita Marina es una cuestión lamentable, claro que sí. Una persona que está trabajando para llevar sus ingresos a su casa, una adulta mayor, una persona de riesgo, que cuando escuchamos la versión de Marina, todos en la cabeza la versión que vamos a tener es que pobrecita. Y muchos tal vez van a juzgar la actitud y las acciones que se toman, pero también debemos entender de que debemos de ser nosotros obedientes a lo que nuestras autoridades nos dicen. Irresponsables, exacto. Y sobre todo debemos de hacer este análisis, no podemos irnos únicamente con el corazón a analizar una situación, pero tenemos que ir con la razón. Y perdón, Marina, que le atraviese así mi comentario, pero me permito decirlo yo y no que lo diga usted. Y yo creo que en esto, si usted está en este momento que me escucha, está diciendo pobrecita esta señora porque le quitaron la forma en cómo llevaba su arroz y frijoles a la casa, lo invito para que la ayudemos. Y le eliminemos la exposición que esta señora está teniendo por llevar sus alimentos a la casa, porque es una señora mayor, obesa,
muy probablemente con algunas diabética. Entonces, lejos de nosotros solidarizarnos con un pobrecito con problemas de corazón, lejos de eso, convirtamos ese sentimiento en acciones que se vean, que se reflejen, que sean concretas, y si podemos ayudarla, ayudémosla. Claro. Yo le decía a Marina hoy en la mañana que lo recomendable era hablar con los distribuidores del periódico, en este caso era la Extra y La Nación, hablar con ellos para decirles, vea, ustedes se están exponiendo a esta señora también, que sabemos que es la única forma de llevar su ingreso, es cierto, pero no se está haciendo obediente, eso es una actividad informal y no se está haciendo obediente y responsable con lo que nuestras autoridades nos están pidiendo y exigiendo en este momento de emergencia. En otros momentos siempre ha estado ahí. Sí. Marina. Sí, no, yo iba porque yo tuve que hacerlo la forma más humana posible. Entonces, antes de hablar con ella, me permití hablar con los demás por menos para que me dieran una explicación con la administradora, y ella ya me dio la explicación, y ella me decía, Marina, pero verás qué difícil que es. La misma gente que venía a hacer la fila eran los que daban quejas de la señora afuera, que ellos no quieren hacer la fila a la par de ella. Entonces llegaron los policías, dieron la orden, ellos tuvieron que delimitar, hacer una pintura en el suelo para que, y la señora estaba en el campo, no podía estar ahí. Ella se pasa para el lado de la Casa de la Cultura. Al pasarse al lado de la Casa de la Cultura, ahora hay otra gente que se quejaban también por todo, que decían que era frente a una casa de patrimonio cultural y que no podía estar ahí. Después, en realidad, un señor de silla de ruedas me llegó a poner la queja que la silla de ruedas de él no cabía, no podía pasar ya en la acera, y es cierto, no podía pasar. La gente se molestaba con la sombrilla. ¿Y qué hacemos con la señora? Bueno, yo fui, hablé con la señora amablemente, le expliqué la situación, ella también entendió la situación, ella misma me dijo toda la patología que ella tenía. Es una persona de alto riesgo de estar ahí. Entonces Juan me habló de la posibilidad de hablar con la Nación. Yo le dije a ella que buscaran a los de la Nación, hablaran con ellos para ver qué se puede hacer con esta señora. Bueno, por el momento también vamos a ayudarla para llenar los requisitos para que pueda estar, sea un candidato al bono proteger. Sí, que sea una candidata al bono proteger. Esta tarde se lo vamos a hacer. E igualmente, las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Si tienen la posibilidad de aportarle algo a la señora, yo pienso que también podríamos ayudarle. El primer bono proteger debe salir de nosotros, los limonenses. Correcto. Debe salir de nosotros. Cualquier persona que quiere ayudar puede venir aquí a la Casa de la Cultura, tocar la puerta o llamarme. Mi número es el 86 42 41 40, y ayudamos a esta señora para que ella pueda salir de la calle, porque ¿qué va a pasar mañana? Y yo creo que nosotros tenemos una obligación social, moral para con nuestros conciudadanos, y esta es una señora que no está pidiendo en la calle, que no está robando. Su fuente de trabajo es ahí, ha sido muy disciplinada en todos estos años que tengo yo de conocerla ahí, y yo estoy solicitando junto a Juan, le tomo lo de Juan, porque no nació de mí pedir a la población que sí, que le pueden ayudar a esta señora para que ella también pueda ir a su casa. De lo poquito que todos tenemos, algo
algo podemos aportar para esta señora. Así es, Marina, no, yo le agradezco mucho esa aclaración, y claro, yo fui testigo en la mañana de esto que sucedió, y uno realmente no quisiera entorpecer la labor que hace una señora de escasos recursos para que pueda llevar su comida hasta su casa, pero también debemos de entender que hay una regulación en este momento de pandemia, ¿verdad?, en la que por una situación de este tipo podemos vernos afectados muchos. Juan, todavía voy a ampliarle más. Yo veía siempre su mesa de periódico ahí. Yo creía que era un montón de plata de periódico que esa señora tenía ahí. Y yo le pedí a la señora que sumara todos los periódicos que tenía ahí. ¿Cuándo era el monto? Eran 9,000 colones en periódico. Claro. Y le apuesto que es una revendedora. Es una revendedora. Ni siquiera se gana lo que realmente genera. Son 9,000 colones. Entonces, ahí entre los taxistas y todos recogimos los 9,000 colones y se lo dimos para que empacara y ella empacó los periódicos, me la dio a mí, y yo comencé a regalar periódicos por afuera de ahí, a regalar periódicos a todos los que pasaban. Entonces, es una labor que tenemos que hacer, es algo que tenemos que hacer. Muchas gracias, y salgo corriendo. Estén prestos para el próximo concierto virtual que va a tener la municipalidad, que creo que va a ser el domingo. Vamos a tener un concierto virtual, va a estar siendo transmitido por las páginas de la municipalidad. Este concierto virtual con artistas limonenses y con artistas también de Estados Unidos. Vamos a tener un concierto de música sacra con artistas también de Panamá, y muy pronto vamos a tener de Colombia, y todos limonenses que radican en Estados Unidos van a cantar, jamaicanos también, y vamos a tener grupos panameños. Muchas gracias. Gracias. Nada más repítame el número celular, Marina, por si alguien quisiera cooperar, por favor. 8642, bien fácil, 86424140. Vengo de 424140 con el 86 adelante. Muchas gracias, Marina. Mónica, ¿tenemos alguien en línea? Al señor Jorge Valera. Don Jorge Varela, muy buenas, comentarios al día donde su opinión cuenta. Muy buenas, Jairo Varela de Citramul, que la compañera se equivocó con respecto al nombre. Dada la situación, se está dando el tema, ¿verdad? Me gustaría también saber qué opinan o cómo está acerca los regidores con referencia al sindicato, ¿verdad? ¿Qué visión tienen para ahora que ingresen con la clase trabajadora? Porque nosotros somos la parte que representa la clase trabajadora, y sabemos el montón de inconsistencias que actualmente maneja la municipalidad con referencia a los trabajadores municipales, en específico la parte de salud ocupacional, que es la parte que a mí me compete y que en varias ocasiones he estado yendo a la radio a comunicar, ¿verdad? Pero en apariencia creería yo que las cosas se han ido dando y no se les toma con la seriedad que se debería de tomar, porque estamos viviendo una situación de salud, ¿verdad?, que es con el término del COVID que se está viviendo, y se nos está incrementando, según lo que se puede observar en algunos casos, los casos en Limón, valga la redundancia. Entonces mi pregunta es eso: ¿qué pretende o cuál es la meta en sí de los señores regidores con la clase trabajadora y el sindicato Citramul? Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a darle respuesta por medio de don Larry Wayne, que está con nosotros por acá. Antes, quiero agradecerle a don Víctor Recio, porque me envió la información de los concejales de distrito del distrito del Valle de la Estrella.
Dice que el Valle de la Estrella, los concejales de distrito propietarios son, para que don Florencio Rivera anote, Surieli López Rojas, son los propietarios, ¿verdad? Vicente Macotelo Rosales, Esther Cruz Gómez y Cristian Chévez Arias. Y como suplentes, Carlos Alberto Morales Elizondo, Cílica Aguilar Jiménez, Roy Gutiérrez Valle y Lidia Berrocal Flores. Son los concejales de distrito propietarios y suplentes del distrito del Valle La Estrella. Don Larry, nos hacía don Jairo esa consulta, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo se está organizando respecto a este tema? Quiero dejar algo claro, y no es sacándome el cuerpo ni nada. Siento que ese tema debería de verlo, o tendremos que ver una vez que entremos, porque en estos momentos yo no he tenido la oportunidad de encontrarme con todos los compañeros, y entonces yo estaría en estos momentos, si doy alguna opinión, alguna referencia, sería la opinión de Larry, y creo que tampoco es válido que Larry, sin haber y sin conocer la posición de los compañeros, pudiera dar una versión o una posición. Lo que sí le puedo decir que hay algo que tenemos bien claro. El activo más importante, el activo de mayor valor que en estos momentos tiene la municipalidad y sobre el cual giran todas las actividades y la municipalidad como tal, es el recurso humano. Entonces, si lo tenemos desde ese punto de vista, es a lo que tenemos que darle lo mejor y el mejor trato para poder salir avante. Porque si ese recurso falla, entonces falla completamente la municipalidad. Entonces, hasta ahí puedo dar una respuesta, y yo siento, y vuelvo a recalcar, no me estoy sacando el cuerpo, pero no puedo versar sobre algo y hacer de mi opinión la opinión de los compañeros sin haber estado o haber compartido con ellos. Totalmente de acuerdo, Larry. Esto no podemos adelantarnos, tenemos que esperar a que ustedes estén debidamente ya juramentados y estén ejerciendo sus funciones para... es un tema que en algún momento el mismo Departamento de Salud Ocupacional, el mismo sindicato de la municipalidad va a pedir alguna audiencia, supongo yo, al Consejo, para que los escuchen, dar sus observaciones y pues ustedes ahí darán respuesta. Yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Que hay que esperar. Un saludo para José Luis Vázquez Mora, que nos está escuchando también, y me dice: mi hermano, saludos a usted y quienes le acompañan. Nada más para una pequeña observación: siempre se maneja así a través del Tribunal Supremo de Elecciones, igual se practica en la Asamblea Legislativa. A mí me tocó integrar en su momento provisional, siempre se escogen los integrantes de mayor edad. Saludos y bendiciones. Era igual, afirmando lo que usted nos estaba diciendo. Okay. Don Larry, excelente, don José, muchas gracias por estar con nosotros y siempre por sus observaciones. Tenemos a don Florencio nuevamente en línea. Adelante, don Florencio, lo escuchamos. Sobre el comentario de la señora del periódico. Compañeros, está bien, molesta ahí, pero si nos vamos directamente frente al Banco Nacional, usted ve cuántos chinamos hay ahí, y hoy le quitan a una pobre señora que no va por lo que se gana, ella va porque ir a vender para una persona de esta índole, de esta calidad, que siempre ha luchado por llevar el sustento a su casa, o tener un poquito de dinero que ella se gana vendiendo el periódico, como muchos que venden otras cosas. ¿Por qué en vez de decirle que se vaya para la casa, por qué no la ponemos en una esquinita frente al Banco Nacional, ahí donde están todo ese montón de chinamos que ahí sí estorban? Pero ya nos aprendimos, nosotros cuando vamos al banco pasamos por entre uno y por entre otro en que nos quieran asaltar y nadie dice nada. ¿Por qué no le damos un campito a esta señora para que siga luchando y que siga viendo que no se le discrimina? Porque hoy, al quitarle ese puesto donde está, ponerle al frente por un montón de pendejos odiosos, perdón la palabra, de que no ven hoy tenemos que amarnos, hoy más tenemos que amarnos unos a los otros. ¿Qué queremos? Si a mí, me mandan
para San José me muero, porque yo estoy acostumbrado a andar libremente aquí en el Valle de la Estrella. Y si me encierran en una casa, sería para que me entierren más rápido. Yo le pido, señores, un campito, por favor, ahí por el correo, ahí por el Banco Nacional al frente, donde estén ese montón que venden discos, que venden de todo. Ahí un campito para esta señora, y le garantizo que van a hacer una obra en nombre de Cristo y en nombre de Jehová nuestro Dios. Que Dios los bendiga para que tomen una buena decisión. Adelante, señor director. Muchas gracias, don Florencio, por su comentario. Y sí, puede ser una buena opción. No obstante, considerar la condición de salud de la señora también es importante, hacer un manejo integral de esta situación. 12:45. Estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros. Vamos a separarnos un momento. Ya casi estaremos de vuelta con todos ustedes. Viví la experiencia de estrenar tu propio hogar y disfruta de momentos inolvidables junto a tu pareja, tus hijos, tus mascotas y tus amigos. No esperes más. Disfruta de tu nuevo hogar con el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con Mucab. Y hasta podés obtener un bono familiar de vivienda para la prima. Visita las agencias Mucab y consulta por el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con Mucab. Para familias de ingresos medios, llámanos al 800-682-2727. Mucab, adelante sin miedo. Bienvenidos a un Caribe contemporáneo del Parque Caribe. Opción residencial innovadora con calidad de construcción en Limón, con condiciones de comunidad segura en condominio, ofreciendo un estilo integral. Venga, conozca nuestra segunda etapa C con entrega inmediata y etapa D entrega abril 2020. 38 departamentos cada uno. Y desde ya puede disfrutar de las amenidades del condominio como casa club, piscina, gimnasio y seguridad a las 24 horas del día. Llámenos para coordinar su cita al teléfono 2795-0050. Visite nuestro sitio web www.delparquecaribe.com. Facebook Condominios del Parque Caribe. Ya en Limón. Todos los que desayunamos, almorzamos y cenamos en TCBY comprobamos que cada día se come mucho mejor. Son sabrosas, nutritivas, balanceadas, rápidas y en el mejor ambiente. Y si a eso le agregamos un heladito, mejor ni hablar. TCBY, para comer mucho mejor. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Autotransportes MEPE, Sociedad Anónima, 2758-1572, su teléfono. Empresa modelo en el Caribe costarricense, con una bonita y moderna terminal de buses, costado oeste del estadio Big Boy, Limón Centro. Seriedad, responsabilidad, amabilidad, con rutas Limón La Bomba, Limón Valle La Estrella, Limón Cahuita, Limón Puerto Viejo, Manzanillo, Limón Bribri, Limón Zigzaola, Zigzaola San José y San José Zigzaola. Autotransportes MEPE, Sociedad Anónima, años de servicio. ¿Continuamos? Claro que sí, continuamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros. Mónica, ¿nos llamó alguien? Nos llama una amiga oyente y nos manifiesta que deberíamos explicar que a la señora se le quitó de allí por el coronavirus y no por otra situación. Entonces se le explicaba a la señora que en realidad es por la pandemia que se solicitó a la señora que no estuviera allí. Así es, Mónica, muchas gracias por esa aclaración y claro, esta es la explicación que venía a dar Marina. Yo creo que lo hizo muy ampliamente, ¿verdad? De que esta es una situación en la que la señora siempre ha estado ahí, nunca se le había movido. Hoy se hace por la situación patológica de ella y su condición de salud. Una persona adulta mayor que todos entendemos de que está tratando de llevar sus alimentos hasta su casa, pero igual es una persona de alto riesgo que mejor que esté en su casa. Yo creo que más bien podría agravarse la situación de ella si se sigue exponiendo y no obstante, me parece que la recomendación que hace don Florencio también bastante acertada si la señora presentara otro tipo de condición de salud. Bueno, continuamos, estamos hablando con Larry Wayne, quien es regidor electo de nuestro gobierno local, quien asumirá funciones este próximo 1 de mayo, presidiendo
el Consejo Municipal, así definido por el Tribunal Supremo de Elecciones por ser el regidor electo de mayor edad, y pues estará al frente de toda esta organización y dirigiendo por lo menos momentáneamente mientras se dan las negociaciones del Consejo para ese día. Don Larry, usted decía algo importantísimo y quiero retomarlo cuando iniciamos esta conversación, y es que nuestro Consejo Municipal se le disminuyen los integrantes de 9 a 7. El Consejo Municipal para este periodo 2020-2024 se encuentra mayormente distribuido. Recordemos que el actual, no me gusta utilizar la palabra fraccionado, porque pareciera que hay una división. Por eso es que me gusta utilizar la palabra distribuido. Recordemos que en este periodo el Partido Auténtico Limonense, actual gobierno de turno y reelegido, tenía una mayoría de votos y regidores dentro del Consejo. Hoy no, hoy tiene 2 regidores y los otros 5 están en los diferentes partidos que mencionamos anteriormente. Lo dije yo el día después de las elecciones, recuerdo cuando yo le pedí a los regidores, don Larry, y me aprovecho nuevamente estos micrófonos para recordarles a los regidores su autonomía e independencia. Su autonomía e independencia. Sé que ustedes representan un partido que tienen una ideología de pensamiento, pero más allá de eso, hay un cantón que grita desarrollo, hay un cantón que grita mejorías, hay un cantón que grita por mejores condiciones sociales y económicas y de esparcimiento. Y yo tengo muy presente de que atrás de ustedes como regidores hay un ex candidato a alcalde. En el caso de ustedes hay un alcalde del PAL, pero que respetuosamente las intromisiones entre ese ex candidato a alcalde y ustedes como regidores deberían de tener una parte. Deberían de tener una parte donde la asesoría siempre es importante, pero ojalá, y es lo que yo les he pedido, tengan muy en cuenta de que ustedes son personas independientes, con criterio, con pensamiento, con razonamiento, y que lo que prive en cada uno de ustedes sea el desarrollo de nuestro cantón. Eso es el llamado que yo hago ya a pocos días de que se inicie una nueva gestión de Consejo Municipal. Muchos tal vez dirán cajita blanca para Juan, porque eso no es lo que sucede en los gobiernos locales, y no voy a decir únicamente Limón, pero eso es lo que uno quisiera y uno deseara, porque creo yo que los que queremos a nuestra provincia, queremos a nuestro cantón, es lo que algún día quisiéramos alcanzar a ver, y por lo menos si no lo vemos, ojalá que nuestras descendencias futuras sí puedan verlo y disfrutando. Y usted dijo, don Larry, algo muy importante: a partir del 1 de mayo ustedes asumen una nueva y gran responsabilidad que Dios y Limón se los va a juzgar. Definitivo, don Juan y compañeros y culto público limonense. Es un compromiso que estamos adquiriendo, es un compromiso que lo tenemos que hacer no solamente los 7, estamos hablando de los 7, de los 14 y igualmente los síndicos, porque esto es el consejo. Y hay que dejar algo claro, el consejo no es de 7 personas, que eso es lo que muchas veces, errores que se cometen, que muchas veces se convierte el consejo en 7 personas, no más en los 7 que votan. Es cierto, son los 7 que son responsables ante la ley de los actos que se den, pero eso es de todo, de todos los que componen el consejo. Y usted bien lo dice, siento que nosotros, lo que se haga no va a ser responsabilidad, lo que los regidores hagamos y las decisiones que tomemos no va a ser responsabilidad ni del directivo del partido político, ni del alcalde por ser compañero del partido. Ellos no van a ser los responsables de nada. Los responsables vamos a ser los que votemos y los que tomemos la decisión. Entonces, por ahí es donde yo digo que vamos a tener que ser muy analíticos
Siento que, y con el respeto, realmente no a todos conozco. Digamos, puedo decir, Abner lo conozco. Hemos estado en algunas negociaciones ahí en el Valle, donde he participado, he apoyado en algunas cosas. A Lisa la conozco. No hemos trabajado juntos, pero sí la conozco en sus habituales actividades cuando estuvo acá. Igualmente a Poveda conozco. A Susi la conocí en estos posterior a las elecciones o durante las elecciones. No conozco a ¿quién? A Hidalgo, José Hidalgo. José Hidalgo no lo conozco, realmente no lo conozco. Conozco sí a los líderes del partido, pero no conozco a José Hidalgo. Pero siento que tiene que haber una unión y tenemos que tener claro esa responsabilidad, que no son los líderes de los partidos los que se pueden meter, los que meten la pata. Los que metemos la pata somos nosotros, y a los que le van a cobrar es a cada uno de nosotros. Entonces yo siento que nosotros tenemos que tener eso bien claro, y bien claro está que son dos poderes, aunque están incluidos dentro, pero son dos poderes, y los dos poderes ninguno tiene potestad sobre el otro. Ahí es donde vale la negociación y los criterios que cada uno podamos tener de los temas que se va a tratar o se está tratando. En el momento que tengamos eso claro, en el momento que cada uno de nosotros tengamos claro para qué vamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Por eso para mí es muy importante, y yo siempre lo he dicho, contar con personas que sepan lo que es gestionar, lo que es negociar, lo que es tener acceso, y importante. Y mucho más importante, escuchar. Escuchar y analizar. Importante igual poder contar con contacto, porque yo siento que Limón se ha cometido un error en las municipalidades donde se programa que el alcalde es el que trae las cosas, y ahí es donde mucho hemos pecado. Solo el alcalde le hemos achacado a traer las cosas o hacer las cosas. El papel del regidor no es solamente entrar y tomar o aprobar o desaprobar, va más allá. En el momento que podamos, en el momento que podamos nosotros tener claro eso, yo siento que va a haber un trabajo, un conjunto, porque todos tenemos que aportar. Aquí no hay que, puede haber líderes, podemos saber lo que, pero todos tenemos que aportar, y el aporte de cada uno de nosotros representa mucho. Gracias. Antes de que iniciara todo este tema de la pandemia, yo generé un grupo de WhatsApp con todos los regidores, usted le consta, don Larry, y estaba haciendo una propuesta para invitarlos a todos al programa para que conversáramos y pusiéramos en la mesa precisamente todos estos puntos, y que nuestra audiencia de Limón conociera, por lo menos así, en hora y media, el pensamiento de cada uno y lo que se esperaba de cada uno, los objetivos que podrían tener de cada uno y la perspectiva de cada uno. Desafortunadamente se dio esto y no pudimos concretar esa reunión, pero hay una promesa activa en este momento de que esa actividad la vamos a llevar a cabo. Sí. Don Carlos Danilo, ¿iba a agregar algo? Pucha, Juan, disculpe, lástima, usted me prometió algo y no me lo cumplió. Sí, pero en otro momento. Sí, en otro momento, ya sé a qué se refiere, pero no nos alcanzó el tiempo. Y don Carlos, ya me está viendo feo. No, de ninguna manera. Yo siento que ustedes tienen muchísima razón en establecer contactos, en todo lo que han dicho, en analizar, en pensar, en escuchar. Pero tienen que tener muy consciente las dos partes, el municipio y el pueblo, de que ustedes van a iniciar en un escenario totalmente diferente a todos los escenarios que se han vivido. Y aquí no queda más que ser solidarios. No hay de otra. Arcas vacías, gente que sin trabajo, más pobreza extrema, si es que cabe el término, en fin. A todo eso yo siento que cada uno de los regidores y el señor alcalde tienen que abocarse a pensar,
en este sentido, porque nunca en la historia de Costa Rica se ha iniciado un período municipal bajo estas condiciones en todas las municipalidades del país. Entonces es un punto, por lo menos yo lo considero tomar muy en cuenta. Si yo fuera regidor, estaría pensando más que en ninguna otra cosa en el pueblo, en qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y que usted muy bien lo dice, con contactos, con escuchar, con buscar, sí, pero el tema ahorita es la recuperación, que va a ser dificilísima, del pueblo de Limón y de cada cantón de este país. Muy bien, don Carlos, muchas gracias por ese cierre. Don Larry, nos despedimos. Muchas gracias, Juan, y queda pendiente el tema. Queda pendiente. Y para mí el tema principal. Sí, está bien, queda pendiente y ténganlo por seguro que vamos a realizarlo. Bien, amigos, de esta forma estamos llegando al final de un espacio más de su programa Comentarios al Día. Agradecerles por haber estado con nosotros. A partir de este momento hacemos la pausa que nos separa hasta mañana miércoles, si Dios y la Virgen de los Ángeles así lo permite. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. De lunes a sábado, su cita con nosotros a esta misma hora en Comentarios al Día.